Muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que alguna vez lo leí, ¿verdad? No es que recuerdo, lo leí. Ya por el año 1823, el presidente Monroe de los Estados Unidos de América dijo aquella famosa frase de América para los americanos. Y lo entendimos muy bien. Eso quiere decir América para los estadounidenses. Y los siguientes 200 años, porque van a ser 200 años de aquel 1823, nos dieron la razón. Efectivamente, fue así. Y a partir de esto voy a señalar primero que debemos recordarnos que un paraguayo o una paraguaya, más allá de las diferencias políticas con un gobierno, con un régimen político, no debería de hablar de una misión militar para encubrir una intervención militar. Voy a decirle por qué. Un título lo dije en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en Legislación. Porque el 1 de mayo de 1865, en la ciudad de Buenos Aires, hace 156 años, se firmó el Tratado de la Guerra de la Triple Alianza. Esa no fue solamente una guerra. Fue una guerra y fue una invasión militar y fue una ocupación militar. La gran tragedia histórica de la República del Paraguay, en gran parte, si lo queremos comprender, tenemos que retroceder hacia ese hecho fatídico, vergonzoso, ocurrido contra nuestro pueblo. Es importante hacer siempre el esfuerzo por no ser hipócritas, porque en esa línea habría que preocuparse también, que por ejemplo en 35 días en Colombia, este año, murieron 48 personas por las protestas, las grandes movilizaciones en manos de la represión. No hay que ser hipócritas y olvidar, porque nada justifica lo otro. No hay que ser hipócritas y olvidar que en Chile, en el año 2019, murieron 22 personas por la represión y hubo 2.200 heridos y centenares, miles de apresamientos. Cuba es un país con problemas. Su problema con una economía con problemas que se agrava por la pandemia. Imagínense que la pandemia, por ejemplo, elimina la posibilidad del turismo en este momento en la isla. Agrava el problema. Y si queremos acomodar el discurso, bueno, relativicemos entonces el bloqueo, como relativizó mi antecesor en el uso de la palabra. Es un problema de derechos humanos. Cuando un país poderoso, imperio, impide que lleguen medicamentos a ese país y más todavía en plena pandemia. Es un problema de derechos humanos cuando no llega alimentación, alimento que ese país requiere. Es hipócrita cuando hablamos de derechos humanos de un lado y nos olvidamos de estos derechos humanos que yo estoy diciendo. Es hipócrita. Entonces decía, Cuba es un país con problemas. Y ahí entre paréntesis, por si no se conozca la historia reciente de los países de América Latina con dictaduras. Cayeron las dictaduras de Chile, cayó la dictadura de Paraguay, cayó la dictadura de Argentina. Yo no recuerdo que hayan existido intervenciones militares, como afirmó quien habló anteriormente. O hubo intervenciones militares
para que caigan los dictadores. Esa es la historia reciente de América Latina. Pero es importante decirlo porque de lo contrario pareciera, y puede volver a escuchar su grabación después, que solamente las dictaduras caen con invasiones militares. La historia de la humanidad, en el último siglo principalmente, aprendió por sobre todas las cosas que las invasiones militares no redundan precisamente en beneficio de los pueblos. Hace días, semanas, penosamente los Estados Unidos retiró todas sus tropas de Afganistán después de la invasión, la más larga de su historia, de 20 años, con una derrota a cuestas y miles de muertos afganos y miles de muertos norteamericanos. Ahora el presidente Biden tuvo que tomar esa decisión. No es esa la vía de la intervención militar. Y no es la vía del bloqueo. En este momento, repito, en plena pandemia, un elemento necesita en cualquier país, por ejemplo, en el caso de Cuba, para terminar con los biológicos, me refiero a la vacuna contra la pandemia, un elemento falta. Si una empresa, y ustedes lo saben, envía ese elemento que tiene, no desconozcan esto y les desafío a que me demuestren lo contrario, a quienes quieren relativizar el bloqueo. Les desafío. Un desafío en el marco del debate, por supuesto. Pero no relativicen el bloqueo. No condenen un derecho humano cuando justifican estos crímenes que acabo de decir, estas violaciones de derechos humanos. Quiero terminar solamente diciendo el problema, como yo no escondo mi posición, y no es que voto en algunas cosas en lo que me conviene y no en las otras. Como acabo de decir, por ejemplo, de quienes se preocupan de derechos humanos en un país se olvidan de Colombia y Chile, por ejemplo. Notorio. Pero el problema de fondo no es ese. Yo no creo, porque de lo que más se habla es de la libertad. Y ahí entra una concepción filosófica, también ideológica. No se puede renunciar a la lucha por la libertad. Yo no creo de que un país como el Paraguay, en donde el modelo económico es para el 40% y el 60% no tiene pleno acceso a la alimentación, a la comida, a la educación y a la salud, no creo en esa libertad. No creo en una libertad en cualquier régimen político, de cualquier índole ideológico, que no logre sintetizar la libertad de reuniones, de movilización con el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. No hay autoridad en nuestros países para hablar de esa libertad. Porque en el fondo, el problema es que se reivindica la libertad, se entroniza la libertad y se dice, todos somos posibles de ser ricos, millonarios y multimillonarios con nuestro esfuerzo. Eso no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque hay dos concepciones en disputa en el mundo. Y seguirá esa disputa. Hay una libertad que se concibe desde la propiedad privada de los medios de producción, excluyendo a miles del acceso a la propiedad privada en este caso. Millones. No voy a citar otro país, Paraguay. Hay otra concepción, y ahí donde la libertad, que se dice desde el capitalismo, fracasa, patina. Porque si un país, vamos a suponer, vota un país y decide, yo quiero un gobierno socialista,
o quiero un gobierno donde los medios de producción sean colectivos. China con quien muchos quieren comercializar, vender carne, etc. Es un país donde el 80%, si no es más, la propiedad es la propiedad de los medios de producción es social del Estado. Eso es lo que confrontan, y ahí es donde yo reconozco mi libertad desde el punto de vista de mi concepción filosófica, política, ideológica, pero no la otra. No la otra. Porque esa es la base del problema. Evidentemente, tal vez el futuro sea como decía un cantautor cubano, tal vez el futuro sea un híbrido. Decía, al socialismo le falta mucho, muchísimo para ser justo. Quizás al final ni se llame socialismo porque va a ser híbrido. Y terminaba diciendo que no hay mayor cáncer que el cáncer del imperio, que sostiene todo este sistema, este régimen de explotación, de hambre. Porque finalmente nadie se enriquece, aunque fuera legal, sobre el despojo y la disposición. Entonces, profundas críticas, uno puede caracterizar a un régimen como quiere, yo respeto eso, pero critico seriamente a quienes proponen solucionar los problemas de América Latina a través de las invasiones militares. Eso ha costado muchísimo. Solamente alguien que no conoce la historia de América Latina puede proponer ese tipo de cosas. Gracias, presidente.